Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Huawei Mate 40e. Una versión, por así decirlo, un poquito reducida, una versión como me gustaría llamarla Edge del Huawei Mate 40, que viene la verdad muy interesante, con características muy equilibrada y un precio bastante bueno. Pasemos con la intro y demos comienzo al vídeo. Así es, una versión un poquito reducida del Mate 40, esto ya lo vimos también con la versión P40, vimos una versión un poquito más reducida de precio y esta vez se repite en el apartado Mate 40. Vemos como esta versión presentada en China y del que todavía desconocemos si llegará o no a Europa, se ha presentado con ciertas características muy similares, ya lo adelanto, sobre todo el diseño es bastante similar al Huawei Mate 40, porque al fin y al cabo estas versiones que se reducen ciertas cosas, es decir, se hacen estas versiones para abaratar un poco el precio, cambian pocas cosas como a lo mejor el procesador, el sensor principal y poquitas cosas más que suelen diferenciarse de la versión principal. Pero bien, comencemos como siempre por su diseño, donde es totalmente igual, es decir, diría similar, pero la palabra igual es perfecta, y es que si nos pusieran un Huawei Mate 40 y un Mate 40e no lo diferenciaríamos, es decir, desde fuera sí que es verdad que en este Mate 40e perdemos una gran gama de colores, es decir, nos dejan solo 3 colores, pero sigue siendo muy interesante porque, es decir, el diseño es totalmente exacto, es decir, podríamos tener perfectamente una versión reducida en características, pero en tanto el diseño es totalmente igual. Con lo cual eso es un punto a favor para la gente que le encantase este diseño y un punto, no diría negativo, pero tampoco un punto muy importante para la gente que le guste o no este diseño. Yo personalmente, hoy ese diseño de cámara redonda, al principio hay que ser sincero que cuando se empezó a filtrar no te gusta mucho, por ejemplo cuando se ha filtrado el Huawei P50, ese gran módulo de cámara, de momento no me está gustando nada, pero después de ver el Nova 8 y el Nova 8 Pro, la verdad que me espero un módulo bastante grande. Y eso pasó al principio, cuando se empezaron a filtrar no pensaba que fuera a ser así, luego fue la realidad de que el módulo era así circular y ahora me encanta. Pero bien, un diseño muy bonito, pocos colores, pero el diseño lo mantiene del Huawei Mate 40 a esta versión E. Bien, comencemos por su ficha técnica, empezando como siempre por su pantalla, donde aquí es donde menos se diferencia, y es que mantenemos el panel OLED con su resolución Full HD Plus en un tamaño de 6,5 pulgadas y además nota ese plus de tener una tasa de refresco de 90 Hz. Yo hay una cosa que aquí veo como no incompatible, pero aquí hablamos de un terminal con este procesador, hablaremos de un gama media alta, pero que mantiene un panel OLED, genial, la verdad. Yo os comento que los paneles OLED yo los veo en los terminales de gama super alta, guay, pero lo otro es como un poco desperdiciarlo, ¿no? Pero está genial que tengamos un panel OLED, pero lo que me raya un poco, lo que me hace chirriar un poco es que tengamos un panel OLED, pero tengamos resolución Full HD Plus, es decir, vale, en verdad que hablamos de una versión E más reducida de precio, pero yo la verdad que yo me hubiera gustado ver a lo mejor un panel AMOLED para diferenciarse un poco más del Huawei Mate 40 normal y mantener una resolución Full HD Plus, es decir, con un panel OLED lo guay ya sería, lo genial sería tener una resolución 2K. Entiendo que obviamente no puede poner las características máximas porque si no, al fin y al cabo no va a haber casi ninguna diferencia de la versión normal a esta. Pero muy interesante su pantalla, mantiene ese panel curvo con las mismas características que vemos en el Mate 40, tanto su tasa de refresco, su tamaño y su tecnología, que en este caso OLED, con lo cual en la pantalla perfecto. Donde sí es verdad que el mayor y principal cambio es en el procesador, y es que pasamos del Kirin 9000E que teníamos en el Mate 40 normal al Kirin 990E. Un chip o procesador un poquito más reducido, es decir, sobre todo en potencia, sigue siendo un procesador especializado o indicado un poco para el gaming, así lo presentaba un poco, pero se enfoca más hacia versiones más reducidas, es decir, es bastante potente, mantiene la conectividad 5G, es decir, este terminal va a tener conectividad 5G tanto en redes SA y NSA, pero sí que es verdad que se reduce un poco en potencia respecto al 9000E. Es decir, ambas son versiones con esta E, es decir, son un poquito reducidas, pero del 9000 al 990 son dos series distintas y se reduce un poco la potencia. Esto obviamente nos indica que estamos ante un terminal y un procesador que está por debajo del Mate 40. Y aquí obviamente donde siempre os comento que se encuentra la principal diferencia, es decir, si tú te vas a comparar dos teléfonos, uno normal y un Lite, o uno normal y un Edge, o lo que quieras, siempre el principal cambio, o normalmente, porque hay marcas que no lo hacen, pero habitualmente las versiones Lite suelen tener un procesador un poquito más bajo, igual incluso de la misma serie, pero un poquito más bajo que haga que haya una gran diferencia, sobre todo lo principal como el procesador, ¿no? Con lo cual aquí un procesador muy interesante, perfecto, la verdad, para este terminal. Sigue siendo un procesador muy potente, verdad que es un poquito menos potente, pero sigue siendo perfecto para este Huawei Mate 40e.
A este procesador le acompaña una única versión de memoria RAM, 8 GB de memoria RAM, bien la verdad, y dos versiones de almacenamiento interno, 128 y 256 GB. Muy buen almacenamiento interno, tenemos la posibilidad si quisiéramos de ampliarlo mediante tarjeta microSD, pero suficiente almacenamiento interno y suficiente memoria RAM, no necesitamos ni 12 ni 16 y menos todavía los 18 GB de memoria RAM que ofrece el Asus ROG Phone 5. Pero como digo, un terminal muy interesante y la verdad que buen almacenamiento. Pasamos a uno de sus apartados principales o más importantes, por así decirlo, donde aquí solo vemos una pequeña diferencia y en el sensor principal. En el Huawei Mate 40 normal conservábamos un sensor de 50 megapíxeles como sensor principal y aquí pasamos a tener uno de 64 megapíxeles. Eso sí, tenemos una triple configuración con sensor principal de 64 megapíxeles, tenemos un ultra gran angular o un gran angular macro, como lo queráis llamar, es decir, tiene ambas funciones de 16 megapíxeles y un sensor de 8 megapíxeles telefoto, con lo cual muy buena cámara, lo que nos va a permitir un zoom óptico de 3 aumentos, zoom híbrido de 5 y un zoom digital de hasta 30 aumentos. Obviamente esto está genial, es decir, tenemos un apartado fotográfico buenísimo y eso nos da un poco de sensación de que aunque sea una versión que esté un poco por debajo, sigue manteniendo muy buenas características como en el caso de su apartado fotográfico o incluso la potencia de su procesador y su pantalla obviamente. Con lo cual un apartado fotográfico que si bien siempre comento que hay que probarlo para tener una mejor opinión, desde sus características pinta la verdad que genial. En su cámara selfie mantiene perforada en pantalla en la esquina izquierda muy pequeñito, mantiene su cámara selfie de 13 megapíxeles, como digo, encargado para los selfies. La verdad que ahí tampoco ninguna queja, sí que es verdad que en las versiones Pro vimos como era doble cámara selfie, pero aquí que haya un único sensor, casi que le doy las gracias al señor Huawei. Muy contento con su apartado fotográfico, como comentaba al principio, aun siendo una versión reducida, mantenemos muy buenas características, con lo cual ninguna queja. Pasemos a otro apartado importante como es la batería, donde si bien tenemos 4200 mAh de batería, que puede parecer algo corto, le acompañan 40 vatios de carga rápida y 40 vatios de carga inalámbrica. Aquí es donde la verdad también sobresale, es decir, no todo es la carga, es decir, la fotografía y el procesador y la pantalla. También la carga rápida, tener 40 vatios tanto de carga rápida como de carga inalámbrica, hace que sea un terminal muy versátil. Es verdad que como digo, 4200 mAh pueden quedarse algo corto, o podemos pensar eso. Pero sí que es verdad que ya os adelanto que con 4200 y acompañado de 40 vatios vamos a ir perfecto. No tenemos tiempos de carga oficial, es decir, no han dicho, oye, pues tarda al 50% total en minutos, pero con 40 vatios la verdad que una carga rápida bastante potente. En tema de cosas que añadir, contamos como decía con 5G, USB tipo C, NFC, seguimos contando con la certificación IP53, importante porque la mantenemos, y bueno, Wi-Fi, Bluetooth, las características generales, ¿no? Con lo cual, un terminal muy equilibrado, muy interesante, no solo en características, sino también en precio. Y es que, como decía al principio de todo, se ha presentado en China, donde de momento no sabemos si saldrá o no de allí, pero en su versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, parte al cambio directo de yuanes a euros desde 549 euros. Un precio que yo veo bastante adecuado, sí que es verdad que un poquito caro si llegara aquí a Europa, ya os lo adelanto, que se encarecería bastante, y algo que siempre nos acaba echando para atrás es que no tenga servicio Google, ¿no? Google Service. Eso hay mucha gente que le echa para atrás, pero ya os adelanto que es un terminal que, si bien quitando esa parte que no tengamos servicio Google, es un terminal muy bueno, muy equilibrado, es un terminal, la verdad que con características tanto en pantalla, en procesador o incluso en apartado fotográfico, que son características buenísimas. Yo creo que la verdad el precio está un poquito caro, pero muy bien equilibrado a sus características. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Huawei Mate 40e, esta versión, por así decirlo, yo la llamo Edge, aunque no se llama así, pero como un poco más reducida, ¿no? Es decir, se dista un poco en sensor principal, en procesador, en pequeñas cosas se dista del Huawei Mate 40 normal, pero siguen siendo dos terminales muy interesantes. Como digo, déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo Huawei y no olvides tampoco suscribirte, darle a me gusta o compartir el vídeo con tu amigo. Muchísimas gracias por verme y espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente día. ¡Adiós!